Hola a todos, Be'ezrat Hashem, 18 de Shvat, continuamos con nuestro Shiur de la Hamit. Hoy día veremos Parashat Yitro y nos vamos a concentrar en dónde y cómo depositamos nuestra confianza. En nuestra Parashat Yitro, la Torah nos nombra los 10 mandamientos y dentro de los 10 mandamientos, la Torah puso como primer y segundo mandamiento Anoji Hashem Elokeja y Lo Yeleja Elokim Achrim al Panay. Yo soy Hashem tu Dios y no tendrás otros dioses fuera de mí. En estos dos mandamientos el Creador nos comanda a tener absoluta confianza y entendimiento que solamente Él es el Todopoderoso y que por ningún motivo debemos pensar en dirigirnos a otra fuente de poder como dioses vanos y teniendo ilusiones de que nuestra salvación vendrá de ahí. Este tipo de confianza y este tipo de entendimiento obviamente crea dentro de nuestro corazón una dependencia absoluta en Hashem Yitbaraj, eliminando cualquier tipo de esperanza depositada en factores externos que no son el Creador mismo. El hecho de poder llegar a este nivel de confianza y seguridad en Akadosh Baruj Hu, donde entendemos que solamente Él es quien puede traernos nuestra salvación, justamente eso es lo que finalmente causará que llegue a aquella salvación. En el libro Meorot HaGdolim aparece una historia muy interesante que la contó el Saba Minobardok para entender el mensaje tras estos dos mandamientos que vimos. Había un yehudí muy pobre y muy necesitado que escuchó sobre un yehudí muy rico que vivía en Frankfurt. Un hombre que tenía un corazón enorme, con una mano dispuesta a ayudar a toda persona quien lo necesite de verdad. Y su nombre era Rothschild. Este hombre pobre decidió abandonar su ciudad y emprender rumbo a Frankfurt para pedir ayuda a este hombre. Sin embargo, tenía un pequeño problema. Y es que no tenía ningún centavo para poder pagar el viaje hacia Frankfurt, por lo que no le quedó otra opción que tener que irse caminando hasta Frankfurt. A lo largo del camino, no llevaba ni siquiera la mitad de su camino y ya se le había acabado la poca comida que había traído consigo. Y con las fuerzas que le quedaban, siguió avanzando en ayuna hasta que finalmente llegó a Frankfurt. Sin embargo, de tanto cansancio y tanta fatiga que tenía, se desmayó en la entrada de la casa de Rothschild sin siquiera poder llegar a tocar la puerta de la casa. Por suerte de él, justo unos sirvientes de Rothschild llegó a la casa y lo vio tirado sin conciencia en la entrada de la casa. Inmediatamente llamó a que vengan a ayudarlo y esto causó bastante conmoción ahí en el lugar y llamó incluso la atención del mismo Rothschild, quien asistió al lugar para ver cómo se encontraba este hombre que se había desmayado. Cuando el hombre volvió a estar consciente, Rothschild le preguntó qué era lo que lo había traído hasta acá y cómo podía ayudarle. El hombre contestó que en realidad venía de un lugar bastante lejano y que había escuchado que él ayudaba a los Yehudim. Por ende había decidido venir a visitarlo para pedir su ayuda y le pedía disculpas por haberse desmayado en la mitad de la entrada de su casa, solo que él no se imagina cuánto había tenido que caminar en ayuna y venía realmente exhausto. Esta historia de la aventura de este hombre conmovió a Rothschild y en el lugar le entregó a este hombre pobre un monto de dinero muy digno, suficiente para volver a su ciudad y comenzar un negocio propio, el cual lo ayudó luego a levantarse y poder vivir dignamente. Unos habitantes de esta ciudad, donde vivía el hombre que recibió esta ayuda de Rothschild, escuchó sobre todo esto y decidió que él también iría a Frankfurt, donde Rothschild, para así pedirle su ayuda. Por lo que juntó comida para que se pueda alimentar durante el camino y emprendió rumbo. Pero sin embargo, este hombre actuó diferente al primer hombre que visto a Rothschild. Y que se dijo a sí mismo, es verdad que Rothschild me va a dar dinero, pero si ya estoy pasando por distintas ciudades, en todo este camino que debo recorrer hasta llegar a Frankfurt, entonces, ¿qué pierdo con también ir recolectando unas monedas en el camino? Con seguridad no hará nada de mal. Y este hombre, orgulloso de su sabiduría, así se condujo. Mientras se dirigía a Frankfurt, que iba caminando, iba recolectando dinero de cada uno que se topaba en su camino. Cuando llegó a Frankfurt, pidió una reunión con el barón Rothschild y le pidió ayuda monetaria.
igual que su vecino. Su plan iba avanzando de maravilla. Rothschild escuchó la petición de este hombre y luego sacó un dinero que tenía en su bolsillo y se lo puso en la mano a este hombre. El hombre miró el dinero que se le había puesto en la mano y no creía lo que estaba viendo. No sabía qué decir. Rothschild detectó que este hombre estaba actuando un poco raro, por lo que le dijo: ¿qué pasa? ¿Otro centavo más? ¿Otros 10 centavos? ¿Cuál es el problema? Ese no es el problema, dijo el hombre. Solo que mi vecino te visitó hace un tiempo atrás y yo vi como él volvió con un monto de dinero mucho más grande, mucho más honrado del que yo recibí hoy. Incluso pudo abrir una tienda con ello y hoy en día se mantiene en aquella tienda. Por ende, mi pregunta es: ¿en qué soy yo peor que él como para no recibir lo mismo? Rothschild miró a este hombre y le dijo: ¿de verdad crees que se puede comparar un caso con el otro? El Yehudí, el cual estás hablando, tu vecino, se dirigió solamente hacia mí. Y por si no lo sabías, depositó toda su confianza en mí, a tal punto que cuando llegó a mi casa no alcanzó ni a tocar la puerta y se desmayó en la entrada, por no haber comido nada en el camino, al no haber dedicado un segundo de su tiempo para pedir ayuda de otros. Una persona así, la cual deposita toda su confianza solamente en mí, ¿qué crees tú? Estoy obligado a ayudarlo. En cambio tú no viniste solamente donde mí, ni tampoco depositaste toda tu confianza solamente en mí, sino que se puede ver claramente cómo fuiste recibiendo en el camino todo lo que se fue presentando en tu mano. Y seguramente, después de que salgas de acá, harás lo mismo en tu camino de vuelta. Seguirás pidiendo al resto de la gente. Por ende, respecto a una persona la cual junta dinero de todos, mi ayuda es como la de todos. Es decir, una ayuda parcial para la causa solamente. Eso es lo que dijo el Saba Minovardo respecto a los dos primeros mandamientos que nos entregó el Creador. Cuando Hashem nos dice: Anoji Hashem me lo queja, yo soy Hashem tu Dios, nos está diciendo en otras palabras que Él quiere que entendamos que Él es nuestro Dios. Pero no solamente eso, sino que lo yeleja Elohim Haim al Panay. No tendrás otros dioses fuera de mí. Es decir, no tendrás ninguna otra fuente en la cual depositar tu confianza fuera de mí. Y para poder materializarlo aún más, podemos analizar una halajá. Si fijamos bien, hay una halajá muy interesante respecto a la tefila, al rezo. Nosotros sabemos que el rezo de la Amidá se lo debe rezar estando parado y no sentado, a menos de que se trate de un caso de fuerza mayor, que en algunos casos sí se lo permite. Así fue dictado para la halajá por Magan Shulchan Aruch en Siman Tzadidal Siv Het, que cuando una persona reza la Amidá, no se debe apoyar en nada, no en un poste ni tampoco en su compañero. Y sobre esto, la Mishnah Berurah en Sif Katan Kaf Bet nos explica qué es lo que se considera estar parado y qué es lo que no se considera estar parado, lo cual eventualmente invalida el rezo y hace que la persona tenga que volver a rezar. Y esto viene siendo lo siguiente. Trae la Mishnah Berurah que si es que al momento de la Amidá, del rezo, la persona se encuentra apoyada en algo, ya sea una mesa, un muro, lo que sea, tal forma que si es que le sacaran ese apoyo, la persona se caería, resulta que aquello no se considera estar parado y por ende el resto de la amidad es inválido, teniendo que volver a rezar a aquella persona. Sin embargo, si es que la persona está apoyada en una mesa o un muro o lo que sea, de tal forma que incluso si es que le sacaran aquel mesa, aquel apoyo, la persona seguiría estando parado sin caerse, en este caso se considera que la persona está parada y por ende su rezo es válido. De todas formas, la mejor forma de rezar, lo más lejatjila, es no apoyarse en absolutamente nada. Cuando uno lee esto, a simple vista piensa que la halajá nos está queriendo enseñar acá qué es lo que se considera estar parado, para así saber cuándo el rezo es válido por considerarse que la persona está parada y cuándo el rezo no es válido por no estar parada. Sin embargo, Rabotai, hay algo mucho más profundo que se nos está enseñando acá. Acá se nos está enseñando la forma correcta y la forma válida de rezarle a nuestro Creador. Si es que una persona deposita su confianza en el Creador y también algo secundario, como por ejemplo un amigo
un conocido, un doctor, un contacto, su dinero, etc., pensando que la salvación que requiere llegará de alguna de esas dos fuentes, entonces es sumamente importante ver de qué forma aquella persona está apoyando su confianza en cada una de estas fuentes. Es decir, si es que la persona se apoya en este ente secundario de tal forma que si es que se sacara ese apoyo, entonces la persona siente que se va a caer y que no hay por dónde llegue su salvación, entonces aquella persona tiene que saber que su rezo es absolutamente inválido. Es decir, su forma de vivir y ver las cosas está completamente inválida. Tiene demasiada confianza depositada en esas cosas que no tienen valor ni tampoco decisión sobre su salvación. En cambio, si es que la persona se apoya en dos fuentes, tanto en Akadosh Baruj Hu como también en esta fuente secundaria, pero lo hace de tal forma que incluso si es que le sacaran ese apoyo secundario sobre el cual se apoya, igual así la persona se mantiene parada y no se caería y no sentiría que se va a derrumbar. Entonces, por el hecho de que esto muestra que su apoyo principal es en Akadosh Baruj Hu, entendiendo que Él es quien le traerá su salvación, entonces su rezo sigue siendo válido. A pesar de que también se apoya en algo secundario durante su rezo, otra fuente posible de ayuda. Pero lo mejor de todo, Rabotai, es lo que nos dice la halajá, que es lo más de Hatjila. Es decir, rezar parado absolutamente, sin apoyarse en nada. Rezar y entender de que no hay nadie más que Akadosh Baruj Hu en este mundo. En Od Mi Levado. Y tener absolutamente claro que solamente Él es nuestra salvación y solamente Él es el único apoyo que necesitamos. Baruch HaGever asher yiftach b'Hashem vehaya Hashem yiftacho. Bendita la persona quien deposite su confianza en Hashem y Hashem sea su seguridad. Besorot tovot, Shabbat Shalom Vurach.